Ok, es decir, tú más o menos ya sabes con quién vas. No más o menos, ya sabes con Ok, quiénes te vas ok, a reunir, ok. porque tú los elegiste. Y además, en la ficha dice si te eligieron ellos a ti también, es decir, si esa elección fue recíproca. Si hubo match. Bueno, pero ya Claro. ahí. Bueno, no ese tipo de match, pero bueno, un match económico, por así Claro, decirlo, vale, ¿no? empresarial. Todo el Vamos tiempo de a... mal pensado yo, ¿verdad? No, no, Bueno, no. bueno, quiere decir que podemos entender que las ruedas de negocios son como el Tinder de los negocios. Ah, Exactamente. ¿viste? Ahí Ah, la está, cosa fíjate, está. Ya fíjate. le estamos dando forma. Una rueda de negocios es un evento físico, ¿ok? También se puede hacer online, pero por lo menos en Carabobo están siendo físicos, se hacen en distintas sedes, donde el objetivo es encontrar la oferta y la demanda en un mismo lugar, ¿ok? Ok. Lo interesante de esto es que es una dinámica súper ágil, donde se dan reuniones de máximo 5 minutos, Wow. ¿ok? Y Yo eso pensé que era mucho más. Yo pensé que eran unos 15, 20 minutos por lo no, menos. no más de allí. ¿Por qué? Wow. Porque la estrategia es que en una mañana te logres llevar por lo menos entre 15 y 25 contactos. Entonces, Ese va a ser el número de reuniones, quizás. O sea, Fácil. digamos, de lo que se puede hacer en un contacto directo con esta otra persona. es así, es así. Y esto parece una rueda de casino. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana, vamos a decir, comienza la primera, por decirte una hora. Y ya a las 9 y media ya te reuniste con 6 empresarios. Wow. ¿Por qué? Porque hay un moderador, ¿ok? Que tiene el micrófono y dice, próximo bloque de reunión a la siguiente hora, ¿no? Ok. Por supuesto, esto viene respaldado por un trabajo de planificación que realizan esas cámaras, en la cual uno previamente se inscribe, ¿ok? Deja la información para participar y selecciona con quienes se desea reunir. Ok, es decir, tú más o menos ya sabes con quién vas. No más o menos, ya sabes con Ok, quiénes te vas a ok, reunir, ok. porque tú los elegiste. Y además, en la ficha dice si te eligieron ellos a ti también, es decir, si esa elección fue recíproca. Si hubo match. Bueno, Claro. pero ya ahí. Bueno, no ese tipo de match, pero bueno, un match económico, por así Claro, decirlo, vale, ¿no? empresarial. Todo el Vamos tiempo a... de mal pensado yo, ¿verdad? No, no, Bueno, no. bueno, quiere decir que podemos entender que las ruedas de negocios son como el Tinder de los negocios. Ah, Exactamente. ¿viste? Ahí La está, cosa fíjate, está. fíjate. Ya le estamos dando forma. Entiende la rueda de negocios como una primera cita. Ok. Tú no vas a, vamos a decir, a establecer una relación seria en los primeros 5 minutos que lo conoces, ¿verdad? Ujú. Bueno, depende de la persona, claro. Pero para el tema de los negocios siempre hay que entender que la concreción se entiende como la compra o la venta de un producto o servicio. Y las ruedas de negocios por sí mismas, al tratarse de reuniones de muy poca duración, no están pensadas para vender en la primera reunión, Ok. sino para conectar entre la parte oferente y la parte demandante para después concretar una reunión en el post-evento. Lo primero, si vas a participar en una rueda de negocios, es que elijas estratégicamente. Por ejemplo, si eres una empresa que comercializa productos relacionados a el ramo de la belleza, busca potenciales reuniones con gente, vamos a decir, afín a ese medio. Y eso lo sabes porque previamente te suministran el listado. Por ejemplo, si hay 100 participantes, tienes para elegir a 20. Entonces elige a los 20 que probablemente tú veas con los cuales vas a tener mayor éxito. ¿Cuál es la siguiente tarea que siempre se recomienda? Realizar la investigación previa de con quiénes te vas a reunir. ¿No? Estalqueo con propósito. Por supuesto. Cuenta de Instagram. Cuenta de Exactamente. Instagram, qué tipo de productos venden, dónde están Ajá. ubicados, más o menos cuántos trabajadores tiene la empresa para tener una idea de la magnitud del negocio y saber Claro. qué productos o servicios le pudiera interesar. Ujú, ¿Ok? ujú. Pero también aquí voy con otro tema. Tienes que elegir muy bien a quién va a representarte en esa rueda de negocios. ¿Ok? ¿Quién es el representante de tu compañía que va a ir? Si eres tú mismo, asegúrate primero de que tienes capacidad de decisión para el cierre de negocios, o sea, que la persona que va a representar. Segundo, entrénate un poquito en el área de ventas, ¿ok? Y hay que entender un tema importante, que si eres la parte que tiene la intención de vender, es decir, si ya se entiende que tienes la intención de vender, lo primero que siempre te voy a recomendar es que escuches. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú llegas a la mesa y empiezas a hablar como un periquito, mira, yo hago y hago esto y tenemos esto y ofrecemos esto, la probabilidad que conectes no es muy alta que se diga. Siempre es importante primero escuchar a la otra parte.
¿ok? Toma en cuenta que son 5 minutos. Quizás de repente comenzar con una pregunta, mira, ¿qué hacen ustedes en tu empresa en tal área? Y así uno lo puede escuchar, porque no hay mucho tiempo. La recomendación es hacer preguntas que le hagan hablar y llevar todo a que lleguemos a la oferta de tu producto o servicio. Ok, Por ejemplo, si tú te dedicas a comercializar uñas radiales, ok. de repente la primera pregunta que le puedes hacer es, oye, ¿en qué medios estás anunciando actualmente? Ujú. Entonces fíjate como ya la conversación empezó por donde te interesaba. Y te responden en Unión Radio y uno dice, ¡Cah! Se cayó ya el negocio. Porque Fue un placer. Fue un placer porque ya no podemos hacer negocio. Ojo, Tulio, y esto también puede servir a que quizás esos 5 minutos se queden muy, pero muy cortos y después de para mucho más, ¿no? Claro. La idea es que la persona con la que te reúnes quede con ganas de más. Entonces, otro de los tips que yo siempre doy, si te animas a ir a estas ruedas de negocios, como la que viene después de cámaras, por ejemplo, es que hagamos de repente preparar algún material resumen acerca de los productos y servicios que ofrecemos para dejárselo a esa persona. Indispensable intercambiar tarjetas de contacto. Lo más importante no es la rueda de negocios, sino lo que sucede después de la rueda de negocios. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que tú te hagas después una agenda de visitas. ¿Ok? Entonces tú, generalmente yo lo que hago es esto cuando asisto a una. Yo le coloco una calificación del 1 al 10 de acuerdo a la probabilidad del cierre del negocio. Si lo vi muy interesado, vamos a decir, le voy a dar una calificación de 10. Si lo vi ni no tan interesado, le coloco una calificación entre 1 y 5 y de esa manera yo priorizo mis llamadas. ¿Cuál es la recomendación? Que el recontacto sea de preferencia al día siguiente. ¿Por qué no en el mismo día? Porque la gente queda muy cansada. ¿Cómo no? Sí, imagínate, después de 25 reuniones, si uno al día teniendo 4 ya se cansa, imagínate 25. Entonces que al día siguiente le escribas y si no te atiende la llamada un correo electrónico, nunca está de más. Y allí tú vas, vamos a decir, teniendo ya esas reuniones de cierre. ¿Qué es lo que yo te recomiendo en este caso? Entendiendo que tienes tiempo limitado, siempre llevar material, siempre llevar todo lo que sea necesario para que el cliente, para que tu potencial cliente se guíe. Entiende que la persona que tienes ahí al frente no es cliente tuyo todavía, es prospecto, ¿ok? Y tienes que calificarlo para asegurarte de que cumple con las características para poder venderle. ¿Y qué tan viable, por ejemplo, porque puede ocurrir, Tulio, que de repente uno quiera, bueno, y vas a revisar la lista de participantes y diga, bueno, pero aquí como que yo no tengo mucho espacio. ¿Qué tan viable es de repente diversificar, por ejemplo, mi línea de productos o mi línea de servicios para poder, digamos, aprovechar las bondades que este mecanismo puede ofrecer? ¿Es viable? Fíjate, tú puedes aprovechar dependiendo de la industria. En mi caso particular me sucedió hace poco una feria inmobiliaria, ¿ok? Mejor dicho, una rueda de negocios inmobiliaria y yo pensé, oye, ¿qué tengo para ofrecer para el mercado inmobiliario? Y ahí fue donde hicimos, oye, vamos a crear productos específicos para ellos. Y hubo match. ¿Cuál recomendación te doy? Dependiendo del perfil de lo que tú veas que hay allí, tú necesitas cambiar el pitch, es decir, cambiar el discurso de tu producto y el discurso de tu empresa para adaptarlo a ese mercado. Por supuesto, asegúrate de que tu empresa tiene las cualidades para atender a ese mercado en específico. Claro. Pero la gran ventaja de las ferias venideras es que el espectro de compañías que existen es bastante amplio. Y asimismo, como hay cámaras especializadas en cada una de las áreas, tú vas buscando de repente cuál es el nicho que mejor se adapta a lo que quieres. Es lo que yo recomiendo allí. Y quizás, Tulio, también desde la experiencia de haber participado en esta rueda de negocios, tú hablas de que al día siguiente vuelves otra vez a contactar a la persona, pero ese networking te puede llevar a que esto se mantenga en el futuro. Eso quiere decir que yo hoy no estoy interesado en publicidad, pero quizás, bueno, gracias a esta rueda de negocios conocí una persona en esa rueda de negocios y en diciembre voy a hacer publicidad con él. Hay algo que siempre decimos, si no te van a comprar, que te recomiendo, ¿ok? Y nunca hay cliente pequeño. Es decir, muchas veces puede ser que en la reunión de negocios viste el nombre de una compañía y sonó así como supercorporación internacional y resulta que era un emprendedor independiente. ¿Cómo no? Pero no, el trato va a ser como que si te estás reuniendo con la empresa que cotiza en bolsa más grande que te pudiera. Elon Musk. Así mismo, te estás reuniendo con el CEO de TikTok. Exactamente. Que está ahí escuchándote. Bueno, pero si no tienen, porque es que hay nombres de empresas que también son como feitos. No voy a decir nada, no quiero herir susceptibilidades, Sí. pero no hay empresa pequeña como lo dice Tulio. Y ya para ir cerrando, porque tenemos que despedir, Tulio, tú como bueno, ejemplo vivo de estas dinámicas, ¿funcionan? Es decir, sí rinden, surten efectos estas ruedas de negocio. 2 de mis mejores clientes de este año han sido gracias a una rueda de negocio. Ahí está. Último consejo, prepare una oferta específica para esa rueda. Dígale, mira, esta oferta me la traje para hoy y es válida solo por esta semana para que nos reunamos y concretemos. Te garantizo que más de uno enamora y logras ese match empresarial.